Gracias, hermanos. Qué bueno es el Señor. Cuando hablamos entre la vida y la esperanza, no hay dos palabras que tengan una verdad más poderosa cuando hablamos del dolor ante la muerte, la circunstancia, la tristeza. El cuerpo se amedrenta, el cuerpo sufre, el cuerpo vibra y el cuerpo se aflige ante esta circunstancia. Pero Dios conoce el dolor y Dios conoce nuestro estado. Así, en palabras sencillas, debo de aclarar en esta oportunidad que nadie está exento de la enfermedad, nadie está exento de la muerte, nadie está exento de sufrir en la vida. Sin embargo, Lázaro, el amigo de Jesús, había muerto mientras estaba fuera Jesús de aquel lugar. ¿No se ha encontrado usted en una encrucijada en la vida que necesita un amigo? Necesita a alguien que le eche la mano y la persona no está. Sin embargo, cuando Lázaro está enfermo de muerte, y Jesús agarró el camino y se fue a la evangelización, porque a Jesús le interesa hacer el milagro. Y sin embargo, la familia de Lázaro estaba enojada con Jesús porque no había llegado antes cuando él estaba enfermo y lo sanara. Y la famosa frase es: si hubieras estado aquí. Si hubieras estado aquí. Ese dedito que usted apunta a los demás. Si usted hubiera estado aquí, no hubiera pasado esto. Eso iba a pasar. Si Jesús hubiera estado o no hubiera estado, eso iba a pasar. Porque Lázaro tenía que producir una muerte para que Jesús pudiera producir un milagro. Usted dice: pastor, ¿a qué apunta todo eso? Es que tienen que haber problemas. Es que tienen que venir circunstancias. Es que tienen que venir encrucijadas en la vida para que el nombre de Dios sea glorificado, hermanos. La de verdad es que con Jesús no se pierde. Ni Jesús llega tarde, ni Jesús llega temprano. Jesús siempre llega a la hora perfecta. Jesús va a llegar a la hora perfecta. ¿Cuál es tu problema? Estaré hablando a una persona que está metida en una encrucijada que no haya salida. O estaré hablando a una persona que quizás está en la cárcel, alguien que ha sido condenado por muchos años, alguien que está condenado a una enfermedad mortal. Pudiera ser que alguien está sometido a una tribulación y no encuentra salida. ¿Qué consejo le podemos dar en esta oportunidad? Lo que le podemos decir es que Dios llegará al momento que usted no lo espere. Al momento que usted no lo espera, el Señor va a aparecer. Sin embargo, ante esta circunstancia, Jesús dijo: iré y lo voy a sanar. No habían teléfono, pero habían notas. Marta y María le enviaron una nota a Jesús para que llegara a sanar a su hermano. Y le dijeron en la nota: ve pronto porque a quien tú amas, vea bien lo que le dijo, a quien tú amas está enfermo. Y Jesús se guardó el papelito y siguió caminando. Y dijo Jesús: esto es para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Usted dice: qué duro es Jesús. No, qué cruel es Jesús. No. Usted dice: ¿cómo es posible que siendo profeta, siendo pastor, siendo cristiana, siendo anciana de la iglesia, a mí me pase eso? No se trata de eso. Jesús no es cruel. Lo que pasa es que Jesús quiere glorificarse en la vida de nosotros, hermanos. Jesús se va a glorificar. Jesús no quería sanarlo. Y ahí entro a la verdadera introducción. Jesús no quería sanar a Lázaro. Si Jesús quisiera sanarlo, de una vez lo hubiera hecho. Envía la palabra y Lázaro es sano, como lo hizo con el siervo del centurión, ¿no es cierto? Pero Jesús no quiere sanar a Lázaro. Jesús quiere resucitar lo que es más fuerte. Eso es más glorioso. Dios esta mañana
Tal vez no va a cumplir tus antojos, tal vez no va a cumplir tus caprichos, tal vez no va a cumplir tus protocolos, pero Jesús lo que quiere es glorificarse en nuestra vida. ¿Cuántos quieren que Dios se glorifique en nosotros, hermanos? Eso es verdad. La familia sabía que solo Jesús podía evitar que Lázaro muriera. La familia sabía que solo Jesús pudiese evitar. Sin embargo, espera 4 días. Pero detener la muerte no era el plan de Jesús para Lázaro. Detener la muerte no era el plan de Jesús para Lázaro. Dios quería ir más allá y darse a manifestar que Él es Dios, que tiene potestad sobre la muerte, porque nadie lo había hecho. Sin embargo, Jesús quería ir más allá, más allá. Lázaro pasaría por la muerte y saldría vivo. Tú y yo vamos a pasar por la muerte en cualquier momento. Ser cristiano no es sinónimo de no morir. Muchos famosos predicadores se han equivocado porque se han entrado al éxtasis. Y en esa teofanía que Dios me dijo, que Dios dice, entonces ese es un error. Ese es un tremendo error. Por lo menos fueran valientes y pidieran perdón ante el mundo cristiano. Pero dice, Dios me dijo. También alguien dijo, Dios me dijo que yo no voy a ver muerte, yo me voy a ir en el arrebatamiento. Oye, Dios no está bromeando. Dios no es tu mandadero. Dios no es tu capataz. Hay que obedecer lo que dice al Señor. Dice, pastor, yo no entiendo a Dios. Dios no te ha mandado para que entendas a Dios. Dios nos ha mandado para que obedezcamos a su palabra y obedezcamos al Señor, hermanos. Sin embargo, no hay que cuestionar a Dios. Muchos han dicho eso y sin embargo se han muerto. Y ahora quieren instrumentalizar a las personas. Eso no se puede. En ese lapso entre la muerte y la resurrección aparece Jesús. Y sin embargo, hoy les quiero decir esta tarde, miren, no hay tormenta negra que Dios no calme. No hay enfermedad que Dios no pueda sanar. Y no hay muerte que Dios no pueda reprender. Y no hay problema que Dios no pueda controlar. Y no hay virus que Dios no pueda quemar. Y no hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay problema en el mundo que Dios no pueda solucionar. Pero Dios es soberano, lo hará como Él quiere, con quien quiere y cuando Él quiere, hermanos queridos. Pero no podemos vivir de la teofanía. Dáleselo fuerte al Señor. Pero no podemos vivir de la teofanía. Teofanía es teo, Dios, fanía es visión. Entonces Dios dice que Dios me dijo que yo no voy a morir. Así por bonito, ¿no? Dice el Señor que yo no voy a morir. Así por bonita no vas a morir. Sin embargo, la palabra está diciendo, está establecido. Entonces no hay que basar doctrina en un sueño. No hay que basar doctrina en una visión que alguien te dijo. ¿Qué dice Dios? No, ¿qué dice la palabra? Pedro el apóstol dice que estáis atentos a la profecía más segura, que es la palabra del Señor. Los hombres se pueden equivocar, Dios no se puede equivocar. Los apóstoles y profetas se pueden equivocar y se han equivocado. Y muchos evangélicos de hoy han cometido graves errores en la teofanía, han profetizado tantas cosas. Y yo siempre he estado preguntando y me he quebrado la cabeza. Y yo digo, y mira, y si Dios les habla, porque yo hay muchos de ellos que casi les creo, hermano, casi les creo, y yo les quedo viendo y me les quedo observando y digo, yo casi les creo. Ahora, y si Dios les habla, ¿y por qué no profetizaron en febrero y en enero y todos estos años anteriores que venía el coronavirus? Después cuando aparece la palabra coronavirus, ¿y qué es eso? Dice, ¿qué es eso? Y entonces, hermano, y si Dios les hablaba, ¿por qué no lo profetizaron? Y si Dios hablaba con ellos, ¿por qué Dios no les dijo que venía una tremenda mortandad para todo el mundo entero y que ellos pudieran tener una voz? ¿Saben por qué Dios no les dice y Dios no habla con ellos? Porque ellos son falsos, mentirosos profetas. La única profecía más segura es la palabra del Señor. Dios siempre se ha glorificado en su tiempo y como Él quiere en su palabra. Pero eso no es verdad cuando la gente dice, Dios me dijo. Imagínense cuando dice la gente, Dios dice. A mí eso me ofende tanto, hermanos.
Entonces, si Dios le hubiera dicho a un perverso de esto, ya lo hubieran endiosado y lo hubieran hasta inmortalizado, ya lo hubieran beatizado, ajá, y ya lo tuvieran hasta embalsamado y bien chorreados, de oro lo hubieran hecho. Imagínense, se mueren los apóstoles, se murieron los profetas. Y lo siento mucho decepcionar a muchos hermanos de la Iglesia Católica, pero también su papa se ha muerto. Al que intercede por usted también se ha muerto. Y siento mucho decepcionarle, damas y caballeros, también María se ha muerto. Pedro, que ustedes dicen que es el primer papa, también se ha muerto. Y todos los famosos predicadores de todas las épocas se han muerto, porque nadie puede ser inmortal. Entre la vida y la esperanza y la muerte, solo Dios permanece para siempre. Primicia a los que durmieron, solo Él ha resucitado. Así que no estamos equivocados, estamos en el lugar correcto. Dios es Dios. Y a los demás que se los lleve el diablo. Sí, porque su Dios está muerto. Su Dios está muerto. Alguien hablaba conmigo, me dice, es que ustedes no cumplen la ley como dice. Y ya que estás hablando de ley, le digo yo, y mira, le digo yo, y tu profeta Elena G. de Guay resucitó, le digo yo. No hablemos de eso, me dice. No, y no fue la fundadora. Elena G. de Guay no fue la fundadora de la iglesia adventista, le digo yo. Pero ella no fue la que ha resucitado. No, dígame usted, quiero decirle a un mormón, si acaso José Smith ha resucitado. ¿Dónde está? Ajá, y ustedes que pelean por la luz del mundo, que somos la luz del mundo, la única inmaculada y santa iglesia, luz del mundo. Y yo les hago una pregunta. Ajá, y Joaquín Aarón ha resucitado. Y el otro está preso porque violó unas bebés. Ajá, y ellos han resucitado. Y yo les hago una pregunta a los musulmanes y al budismo, y les pregunto algo. ¿Y Buda, aquel hombre panzón, creen que ha resucitado? No, ellos no han resucitado. No, el único inmortal entre la vida y la esperanza, solo hay una resurrección, se llama Jesucristo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es todo, hermanos. Entonces Jesús no quería sanar a Lázaro. Jesús no quería sanar a Lázaro. Jesús quería resucitar a Lázaro, que es otra cosa bien distinta, hermanos. En ese lapso entre la muerte y la resurrección, dice el versículo sagrado, Jesús lloró. En ese lapso entre la muerte y la resurrección, entre la muerte y la resurrección, allí Jesús lloró. Está la muerte y está la resurrección, y en medio de la muerte a la resurrección hay una palabra que se llama esperanza. No hablo de esperanza de nombre, hablo de esperanza de la inmortalidad, hermanos. Dice, entre la muerte y la resurrección hay una palabra que se llama esperanza. Los ateos se burlan de nosotros. Aún yo he estado predicando en los cementerios y he estado encima de la sepultura, y hay incrédulos individuos payasos que se burlan y les dice a los creyentes, los entierran junto con los paganos. Dice, ahí están igual, dice. Hubieran disfrutado los bailes, las pachangas, el droga, alcohol, de todas maneras todos. El pastor está hablando de vida eterna, y ahí no está junto el pagano, y ahí está el brujo, y ahí están los creyentes, y todos los van a sepultar al mismo hoyo. Lo que pasa es que usted no entiende que entre la muerte y la resurrección hay un paso que se llama esperanza, y esa palabra esperanza es el peso de gloria. Eso no lo puede negar nadie, ni Mahoma, ni Sócrates, nadie lo pudo negar. Los seres humanos sin Dios no saben lo que dice y no saben lo que se pierde. Aunque estamos muriéndonos en el polvo de la tierra, y aunque estemos enfermos y estemos postrados y nos van a enterrar y estemos dormidos en una tumba fría, pero entre la muerte y la resurrección hay una esperanza, y esa esperanza se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús lloró. Ahí hay
hay una palabra muerte y hay una palabra que se llama resurrección. Jesús llegó y entre esas dos esperanzas de resurrección, porque a Jesús le dijeron, ¿a qué vamos? Dice, vamos a ir a despertar a Lázaro, a nuestro amigo. Y se burlaron de él. El primero que se burló fue Judas. El otro que se burló fue Tomás, porque son incrédulos. Cuando yo llego y le digo, hermanos, aquí depositamos los restos de nuestra querida hermana Filomena de Banega Reyes, y un día Dios la va a despertar. Dice, está loco el pastor, dice, ¿cómo Dios la va a despertar si está muerta? Dice, es que entre la muerte y la resurrección hay una palabra bien sencilla, esperanza. Y en esa esperanza es que estoy yo. Y en esa esperanza que estamos nosotros, en esa esperanza que está la iglesia, entre la vida y la resurrección está el Dios Todopoderoso. Y Jesús dijo, voy a ir y lo voy a despertar. No importa que le pongan una gran losa de concreto encima. No importa que lo metan 7 cuartas bajo tierra. Y no interesa si lo meten en una buena ataúd o lo entierran en cementerio fino o en cementerio de pobre. No importa dónde lo metan. Si lo van a enterrar en un petate, ¿qué importa? Si le echan mortaja, ¿qué importa? Si no le echan nada, ¿qué importa? Lo que dice la Biblia, Jesús dijo en esa palabra, entre la muerte y la esperanza, ante el sepulcro, Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, está vivo, está vivo. Esa es la esperanza de los cristianos, hermanos. ¿Alguien crea esta palabra? Diga un fuerte amén. Oh, gloria a Dios por eso, hermanos queridos. Lázaro pasaría eso sabiendo que el hombre no fue creado para morir, el hombre fue creado para vivir. Jesús llegó al sepulcro y lo que hace es, sí, la historia es bonita, pero ¿para qué te la voy a contar si tú la sabes todas? Yo no vengo a entretenerte con la historia, vengo a sacarte el extracto de la historia. Y Jesús es Dios en este caso. Y dice, Jesús lloró. ¿Usted se ha preguntado por qué Jesús lloró? Vamos a saber por qué Jesús lloró. Jesús lloró porque el hombre nunca fue creado para morir. El hombre fue creado para vivir. Pero la semilla del pecado entró en los genes. Desde los ancestros hasta hoy todos han muerto. De padre a hijo, de hijo a padre, todos han tenido que morir. ¿No le parece a usted curioso eso que Jesús lloró? Y dice la gente tanto que lo amaba. No, eso no era. El trato no era. A Jesús no le costaba levantar. Lo que pasa es que Jesús está llorando cuando ve un cuerpo en estado de putrefacción, en un estado de descomposición. Cuando Jesús dice, no fue creado el ser humano para esto. El ser humano fue creado para vivir. Pero el pecado y el dolor más grande que después de la muerte. Cuando Jesús llora, número uno, Jesús llora porque el ser humano no fue creado para morir. En segundo lugar, Jesús llora porque ante el problema de la muerte, ningún ser humano puede contra ella. Lo tercero es que ante la muerte, nadie puede dar ninguna esperanza. Nadie puede dar ninguna esperanza. Número uno, el ser humano fue creado para vivir eternamente con Dios. Pero la semilla del pecado entró en los ancestros, en los genes, en la sangre llevamos el pecado. Y la paga del pecado es muerte. Entonces tiene que morir. Entonces Jesús llora, pensando en el plan de redención. Lo otro, Jesús llora es porque ante la muerte, ante este fantasma nadie puede. Ante este monstruo nadie puede, hermanos. Ante un fantasma como la muerte, ¿quién puede usted? Se mueren los multimillonarios, los poetas, se muere el rico, se muere el pobre, se muere el pequeño, se muere el grande. Como dice el hipnólogo, este mundo es un gran puerto. Cuando barcos llegan, barcos se van. Entonces la muerte sigue haciendo sus estragos desde el principio. Cuando Caín mató a Abel, entró la semilla de maldición que se llama muerte a este planeta. Pero por eso apareció el Hijo del Hombre, para darnos vida y vida en abundancia. Gloria a Dios por la esperanza de gloria. Qué semilla más divina, ¿verdad? Gloriosa semilla divina.
aplastó la semilla maldita de la muerte. Y ahí, hermano, Jesús llora porque nadie puede contra ese fantasma. Además que nadie puede salvarse en ese fantasma o de ese fantasma. Y lo terrible está que ese fantasma ha hecho estrago, llevando a vidas a la eternidad sin Dios ni esperanza. Dichosos los que murieron esperándole al Mesías. Dichosos los que durmieron esperando al Cordero de Dios, como Juan el Bautista. Dichosos los que esperaron y durmieron en una tumba fría, como Simeón el profeta allá en el Nuevo Testamento de Lucas 2. Ana la profetisa, Isaías, Zacarías, Jeremías, Malaquías y todos los demás profetas grandes y pequeños que durmieron en una esperanza. Para ellos no hay ningún problema. El problema está para los antidisluvianos. El problema está para aquellos de Sodoma y Gomorra. El problema está para la gente aquella que ha tenido que hacer fechoría y pecado en este mundo y ha muerto sin Dios, sin esperanza. Jesús lloró porque ya no puede salvar a una persona. Si Jesús salvara a un muerto, entonces deja de ser Dios. Repito, si alguien murió en pecado, murió siendo brujo, murió siendo bruja, consultando al diablo, y el diablo reclama lo que la gente ha hecho. La gente piensa que con el diablo se puede jugar. No, con Satanás no se puede jugar. Él te devora, te obstruye, porque Él vino para matar, hurtar y destruir. Pero Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Eso. Pero nadie puede jugar con el diablo. Entonces a Jesús le duele en el corazón ver cuando la gente muere sin Dios, sin fe, sin esperanza. Aunque Él quisiera salvarlos, no puede. ¿Saben por qué? Porque si Él salva a un muerto del infierno, si Él permitiera que los sacramentos, hermano, las ofrendas pudieran sacar a los difuntos del infierno y llevarlos a Dios, entonces sería inmunda la sangre de Cristo. Sería inmunda la sangre de Cristo. Este libro sagrado dice que un solo sumo sacerdote, una sola sangre y un solo sacrificio bastó para salvarnos. Así que debo de decir sin temor a equivocarme que Jesús llora por esta situación. O sea, si yo pudiera salvar a una persona del infierno, la tenemos hecha, como lo hizo la iglesia tradicional en la edad del oscurantismo, y la gente creyó. ¿Cuántas almas, dice, están en el infierno? Hay 20 almas. Es tu padrino, es tu papá, es tu abuelo, es tu bisabuelo, es tu hijo, es tu nieto, es tu sobrino, es tu suegro. Entonces, entonces te vamos a cobrar 4 colones por almas. Entonces, y ponían un recipiente así en el altar, un recipiente, le llamaban la bóveda de la resurrección de los muertos. La esperanza del purgatorio. Cuando la moneda caía al fondo, ¡pling!, el alma de su mamá ya salió, hermano. Tiren otra moneda y caía otra moneda, ¡pling!, el alma de su abuelo salió, hermano. Se va. Y su abuelita, sí, era media bruja, era perversa, era adúltera, tuvo 8 hijos con un solo papá, con 8 padres. No importa, dice, pero esta moneda lo va a sacar. ¡Plan! Tiraban otra moneda y salía el alma de tu abuela, hermanos. Mira, nadie puede sacar a nadie del infierno. Eso no es lo que dice la palabra del Señor. Hay que ser serio y responsable con este asunto, hermanos. La gente piensa que somos bobos. La gente dice, hagan un culto por mi tío, por mi mami. Dice, hagan un culto. Después, ahora es cabo de año, cabo de hacha. Ahora es 9 días. Hagamos un culto, hermano. ¿Que acaso no son creyentes ustedes que están aquí en la televisión y en radio? ¿Que acaso no somos evangélicos? El que está en Cristo está salvo y ya se acabó el problema. ¿Cuántos dicen amén por eso, hermanos? Entre la muerte y la resurrección solo hay una palabra. ¿Cómo se llama? Esperanza, hermanos. Pensaba que estaban dormidos, ¿no? Esperanza. Y esa esperanza se llama Dios. Marta y María sabían que Jesús era la única esperanza. No estaban equivocados. Nosotros también sabemos que solo Jesucristo es la esperanza de gloria. Y no tenemos alternativa. Ahora, llora porque más tarde tiene que morir para llevarnos a Dios. Número 4, dice, ¿por qué lloró Jesús? ¿Por qué lloró?
Número 4, Jesús llora porque más tarde tiene que ir a morir por nuestros pecados. Él sabe que le van a meter una corona en la frente, las muñecas tienen que ser perforadas, su costado tiene que ser herido. ¿Cree que está fácil? Y tiene que enfrentarse con ese gran monstruo que se llama la muerte. Y la muerte está lista para matarlo. Y Jesús no le queda más cuando ve a su amigo muerto y llora. Pero él sabía que a pesar de la muerte, su amigo era una muerte temporal y que Dios lo iba a levantar. Sin embargo, llora. Hasta hoy usted tiene que entender por qué Jesús llora. Llora por la crueldad del hombre. Llora por la insensibilidad de la gente. Llora por la incredulidad de muchas personas. Jesús sabe que una vez el alma saliendo del cuerpo va al lugar que ella decidió. Fíjense, hermano, que uno se mete en problemas porque predica temas de esta similitud. Entonces me llevaron a predicar a un funeral de un pariente, de una familia. Y yo le dije a los hermanos, él está, y todos esperando, donde él decidió ir. Y todos me dijeron, ¿por qué dices eso? Sí, porque uno decide dónde ir. Usted puede estar con la Biblia aquí y mirándome así a mí el sermón, escuchando la predicación, pero usted decide dónde ir. ¿Creen que todos los que están en la iglesia son salvos? ¿No? Eso no es verdad. Pero por lo menos estamos en el hospital, aquí nos vamos a curar. Hay esperanza. Y me dijeron, ¿por qué dijiste eso? Hubieras dicho que él fue un gran cristiano y perseveró. Y le digo yo, esas palabras le ofenden a ustedes porque la gente quiere cuestionar el mensaje del predicador. Y yo lo dije, él está donde él decidió estar. ¿Eso le ofende a usted? Si usted decide dónde estar, por si anda alguna valija bien cargada y una maleta bien apretada, por lo menos pida perdón y reconcíliese. Mientras hay vida hay esperanza, hermanos. Pero ustedes deciden dónde van a estar. Amén. A pesar que la muerte era pasajera. En el caso de Lázaro, Jesús lloró. Dolor y separación, sabiendo que Dios tiene el control. ¿Cómo Dios llora ante la muerte de Lázaro, ante la tumba, sabiendo que Él tiene el control? Antes ya lo expliqué. Una cosa es saber que Dios tiene el control y otra cosa es saber que estamos en el valle de muerte. Repito, una cosa sé, Jesús llora sabiendo que Él es Dios y tiene el control, pero llora. 100% hombre y 100% Dios. En la parte 100% hombre, Jesús llora. Y sabe Jesús que Él es Dios y Él tiene el control. ¿Cuántos saben que Dios tiene el control? Pues yo lo sé. Entonces, como Dios tiene el control, una